Así que vamos a hacer un repaso a lo que hemos venido hablando estas semanas sobre las 7 palabras de Jesús. Y decíamos que las 7 palabras de Jesús están relacionadas con la humanidad, consigo mismo y con el Padre. Así que las 3 primeras palabras de Jesús en la cruz fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta fue la palabra de perdón que dio a la humanidad. La segunda palabra fue la palabra de seguridad, cuando dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra fue la palabra de amor, cuando el Señor dijo: madre o mujer, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. La cuarta palabra que el Señor Jesús dijo en la cruz, la dijo para sí mismo, en referencia a que Él estaba solo, despojado del Padre y despojado de toda humanidad, todo apoyo del mundo. Así que en este momento, Él no dijo Padre, sino dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego, las otras 3 palabras fueron nuevamente de regreso en su relación con el Padre. Y la palabra que dijo siguiente fue la palabra de humanidad, cuando dijo: tengo sed. Sí, el Señor tiene sed de almas perdidas. El Señor tiene hambre de hacer la voluntad de Dios. ¿Es nuestra sed como la del Señor? El Señor dijo: dame de beber. Así que nuestra bebida que podemos darle al Señor es ganar más almas para el Señor. La sexta palabra que traigo esta semana aquí es la palabra de victoria, cuando el Señor dijo: consumado es. Consumado es. La próxima semana estaremos ya cerrando esta serie de las 7 palabras de Jesús con esa otra palabra que tenemos allí, que está para ser predicada la próxima semana. Así que de antemano ya los invitamos para la siguiente mensaje. Siguiendo analizando estas 7 palabras del Señor Jesús, estas palabras tenían un objetivo o un objeto. Estaban dirigidas, como les dije hace un momento, la primera palabra hacia la humanidad. La segunda palabra está dirigida hacia el hombre. La tercera hacia la familia. La cuarta hacia sí mismo. La quinta hacia las Escrituras. La sexta hacia la redención. Y la última al Padre mismo. En estas 7 palabras, en la primera Jesús hace el papel de sacerdote. Luego, en la segunda palabra, Él toma el papel de profeta. En la tercera palabra, Él habla como rey. En la cuarta palabra, Él habla como hombre. En la quinta palabra, Él vuelve a hablar como profeta. En la sexta palabra, Él habla como sacerdote. Y en la última palabra, Él habla como rey otra vez. ¿Cuáles son estas palabras? Palabras claves. Primera de perdón, segunda de salvación, tercera de compasión, cuarta de expiación, quinta de cumplimiento, sexta de consumación y última de la gran comisión. Así que en estas palabras nosotros encontramos el propósito de nuestro ministerio, encontramos la razón de nuestra predicación y estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios y para cumplir la obra que Jesús inició en nosotros. Sí, tenemos ya 6 meses en nuestro ministerio hispano y realmente vemos cómo Dios está cumpliendo la profecía, está cumpliendo las promesas, está cumpliendo su voluntad a través de nuestro ministerio. Pero eso no significa que nuestro ministerio esté terminado. Recién estamos empezando. Es, como decimos en teología, está listo, pero todavía no. Ya, pero todavía no. En inglés, already, but not yet. Already, but not yet. Y es así como es nuestra salvación. Somos salvos ya por fe, pero todavía no estamos en el cielo. Somos ya hijos de Dios, pero todavía no estamos en la presencia de Dios con sus santos arcángeles allí en la eternidad. Todavía estamos aquí en la tierra, pero ya somos salvos, pero ya somos hijos de Dios, pero ya tenemos un propósito para vivir, pero todavía estamos en el proceso de cumplir la voluntad de Dios. Amén. Así que yo espero que esta tarde este mensaje sea para cada uno de nosotros y personalmente para mí mismo que me estoy predicando en esta tarde. Sí, el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 4, 34, mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. Jesús tenía el propósito de cumplir la obra de su Padre, quien le había enviado. Él dejó el cielo, su trono celestial, para tomar las formas de siervo, la forma de hombre y hacerse semejante a nosotros, para morir por nosotros en la cruz, de manera que Él pueda demostrar el amor de Dios. Él se hizo siervo del amor de Dios. Y esa fue la voluntad del Padre, de que Él acabe esa obra. ¿Dónde acabó la obra Jesús? En la cruz del Calvario, cuando dijo, consumado es. Hoy la Escritura, hemos leído en el versículo 30, pero analizando este contexto de las 7 palabras, Jesús dice ahí desde el versículo 28 del capítulo 19 de Juan, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Ya Él sabía que todo estaba consumado. Dijimos que la palabra quinta, tengo sed, es una palabra profética. Entonces cuando Jesús dijo, tengo sed, ya Él cumplió la profecía.
que había sido escrita en el Antiguo Testamento. Y en ese momento ya sabía que todo había sido terminado, todo había consumado. Y por eso, después de decir esta palabra, tengo sed, entonces Él tomó el vinagre y dijo a toda voz, consumado es. Y después de eso, inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. En otras palabras, murió. Sí, Jesús verdaderamente murió. No como los musulmanes o como los científicos dicen que no, el que simplemente se desmayó. No, él simplemente cayó en colapso o fue reemplazado por otro ladrón como Judas. Jesús mismo murió. El Hijo de Dios murió por nosotros. No solamente está escrito, sino también fue un hecho histórico. Los romanos, ellos dejan récord de cómo murió Jesús en la cruz. Todo está consumado, todo está hecho, todo está allá, listo para que Jesús pueda ahora darnos esa buena noticia, que si nosotros creemos en Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, usted y yo ya podemos ser salvos. Usted y yo ya podemos entrar en la eternidad. Usted y yo ya podemos ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Realmente, Él dijo estas palabras, que en el griego es simplemente una palabra. En español dice, consumado es, o otra versión dice, todo está cumplido, o todo está consumado. Suenan como tres palabras, pero en el griego es una sola palabra, y esta palabra es tetelestai. Tetelestai, ¿sí? Ahora, cuando el Señor Jesús dijo esta palabra, no es como Hollywood lo dibuja, que Él estaba así ya como que no tenía más aliento. Tetelestai, y murió. No, la Escritura nos enseña que cuando Jesús, después de haber tomado este vinagre, Él tomó un poco de líquido en su garganta para poder gritar. ¡Tetelestai! ¡Tetelestai! Él no dijo, ay, tetelestai, como si estuviera muriéndose, sino Él clamó a todo pulmón, ¡consumado es! ¡Consumado es! Tomó fuerza al saber que todo ya se había cumplido, toda profecía se había cumplido en Él. Él tomó la fuerza de decir, ¡consumado es! Fue una declaración de victoria. Por eso esta palabra es la palabra de victoria. Y esta tarde nosotros tenemos que salir de este lugar en victoria en el nombre de Jesús. Amén. Porque si usted no sale en victoria en el nombre de Jesús, Señor nuestro, entonces va a salir como llegó, con una carga pesada, con una preocupación grande y con una desesperanza para el resto de la semana. Dios no quiera eso, sino que esta tarde usted reciba la gracia de las palabras de Dios que dice en su vida, consumado es, consumado es. Sí. En la historia, esta palabra en griego, tetelestai, tenía 5 usos en ese tiempo. Cuando Jesús dijo esa palabra, tetelestai, todos los escucharon. Y todos los que estaban allí por diferentes motivos. Estaban los fariseos, los judíos, estaban los romanos, estaban los centuriones, estaba la familia de Jesús, estaban los amigos, familiares más cercanos, normalmente las mujeres, todas las Marías estaban allí. Pero cuando ellos escucharon esta palabra, tetelestai, cada uno la interpretó en diferente manera. El uso de esta palabra tiene 5 usos en ese tiempo, y uno de ellos es cuando un siervo se acerca a su amo y presenta esa tarea que le ha hecho y le dice, amo, tetelestai. En otras palabras, amo, la tarea está cumplida. Entonces, los que estaban allí, siervos de los romanos, dirían, sí, ya cumplimos la tarea, señor centurión, hemos traído al nazareno aquí. Señor centurión, hemos ya crucificado, ya la tarea está cumplida. Nosotros, sí, como siervos de Roma, hemos cumplido la tarea. Bien ha dicho ese Jesús en la cruz. Ellos lo entendieron así. Otros lo entendieron como cuando un juez dicta la sentencia y dice, tetelestai, se ha hecho justicia. Y sí, estaban allí los romanos, los representantes de Poncio Pilatos, que estaban poniendo a juicio a Jesús. Sí, se ha hecho justicia, hemos matado al blasfemo. Se ha hecho justicia, hemos condenado al traidor. Se ha hecho justicia, hemos crucificado al que se hacía llamar rey de los judíos. Otros lo entendían como esta palabra que un contador dice, sí, la deuda ha sido pagada. Dicen los arqueólogos que hay documentos romanos donde están allí, escrito con este sello que dice allí, tetelestai. La deuda ha sido pagada completamente.
No parcialmente, completamente. Solamente se ponía ese sello tetelestai cuando la deuda había sido pagada completamente. Jesús murió en la cruz pagando completamente la deuda de nuestro pecado. Aleluya. Otros quizás lo entendieron de una forma artística, porque un artista usaba esta palabra después de terminar su obra maestra de pintura o de arquitectura y decía: la pintura está terminada, la obra está terminada. Y Jesús, cuando murió en la cruz, Él terminó la obra que el Padre empezó en la eternidad por cada uno de nosotros. Tetelestai. Sin embargo, los judíos, ellos cuando escucharon esta palabra, tetelestai, los fariseos, los maestros de la ley, ellos entendían esta palabra como cuando uno presenta el sacrificio perfecto en holocausto para el Señor. ¿Qué significa? El sacrificio ha sido hecho. El sacrificio ha sido hecho. Y quizás ellos se preguntaban: ¿cuál es ese sacrificio? Esto solamente. Sí, es que a esta hora ya el sacrificio en el templo ha sido hecho. Por eso que Jesús dice eso. Bien has dicho, Jesús, el sacrificio ha sido hecho. Y también nosotros te hemos sacrificado a ti, para que nuestra nación no entre en guerra con los judíos, con los romanos, para que no entre en conflicto con César. Sí, mejor vale sacrificar a uno que muera todo el pueblo, dijo el sumo sacerdote en ese tiempo. Y con eso estaba profetizando también el sumo sacerdote, porque era el representante del pueblo en ese momento. Así que muchos entendieron esta palabra tetelestai de una forma como si fuera un siervo que declara a su maestro la tarea cumplida, como un juez que ya declara sentencia, o como un contador que ha terminado de pagar la deuda y declara que ya está todo consumado. Mi pregunta es para esta tarde a usted: ¿y estas palabras qué significan en su vida? Consumado es. ¿Qué es lo que Jesús ha cumplido en su vida? ¿Qué es lo que Jesús en este momento, a esta altura de su vida de fe, a esta altura como hombre o mujer que ha nacido en esta tierra, vive con un propósito? ¿Qué es lo que Jesús ha hecho? Realmente esta respuesta tenemos que tenerla al terminar de este servicio. Pero antes de eso yo quiero hacerles entender lo que la Biblia nos explica de lo que Jesús cumplió al decir estas palabras tetelestai. No como un contador, no como un artista, no como un sacerdote, sino Jesús dijo estas palabras porque Él había cumplido lo que había prometido. En otras palabras, cuando Jesús dijo tetelestai, Él dijo: yo he cumplido las promesas. Lucas capítulo 24, 44, 47 dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Cuándo dijo esto Jesús? Cuando había resucitado. Que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hasta ese entonces, en toda la Biblia. Porque hasta ese entonces la Biblia era solamente la ley de Moisés, las profecías y los salmos. Hoy tenemos el Nuevo Testamento para añadir. Entonces, cuando Jesús dijo: todo se ha cumplido de lo que se había prometido en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 1:20: porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, cuando Jesús dijo: consumado es, todo el pueblo dice: amén. Cuando Jesús dijo: tetelestai, todo el pueblo dice: amén. Segundo, Jesús cumplió lo que la justicia de Dios requiere. Sí, el juez sentencia a decir tetelestai. Jesús cumplió la sentencia. La justicia de Dios fue satisfecha. Romanos 8, 3 al 4 nos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿En quién? Dígalo fuerte. En nosotros. ¿En quién? En nosotros. En usted y en mí. Toda la ley se ha cumplido. Aleluya. Nosotros ya no somos esclavos de la ley. No somos esclavos de las tradiciones, de las leyes que los hombres imponen religiosamente para que uno pueda ir al cielo. Sino nosotros somos ya libres en el Señor, justificados en Él. No tenemos que hacer nada por nuestra salvación, porque ya Jesús hizo todo en la cruz cuando dijo: tetelestai. Así que nosotros no andamos ya conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesús, cuando dijo tetelestai, Él dijo: sí, yo he pagado la deuda. Si hay algún contador aquí, cuénteme si no ha sido pagado la deuda de ninguno de los que yo estoy salvando. Sí, Colosenses capítulo 1, 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Luego dice en capítulo 2, 14: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era en contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
Él perdonó nuestros pecados y pagó toda la deuda. Con esto, nosotros declaramos que en la cruz de Jesús, todos nuestros pecados, pasados, presentes y aún hasta futuro, han sido ya salvados, lavados por la sangre del Cordero, redimidos por el sacrificio de la cruz del Señor, allí en el Monte Calvario. Esto es profundo. No lo tomes tan así a la ligera. Usted puede entender esa obra terminada. Como dije hace un momento, en nuestra teología reformista decimos, ya, pero todavía no. Completado, pero todavía no. ¿Qué quiere decir en eso? Que ya nosotros somos salvos, hijos de Dios por gracia, por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Ya somos limpiados, redimidos, y por eso nos atrevemos a participar de esta Santa Cena que hemos celebrado hoy. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos que nuestros pecados han sido limpiados en aquella cruz. No es que cada vez que participamos de la Cena del Señor hay que crucificar a Jesús. Ya Jesús murió una sola vez por nuestros pecados como sustituto de nuestra culpa, de nuestro castigo. Pero ahora nosotros podemos venir cada vez que pecamos delante de la presencia de Dios con arrepentimiento, con constricción de corazón. ¿Usted ha confesado sus pecados? ¿Usted reconoce el pecado que hay en su corazón y se ha constristido, o sea, entristecido de ese pecado y ha dicho, Señor, yo soy digno de muerte? Pablo decía en Romanos 7, ¡ay de mí! Que vengo trayendo este cuerpo de muerte sobre mí. En otras palabras, en ese tiempo, cuando una persona era condenada, castigada a la muerte, una de las muertes horrendas fue esta cruz, pero otra muerte horrenda que venía como castigo también de los romanos, y a veces no necesariamente tenía que morir esta persona, pero como castigo era colgarle en las espaldas de aquel criminal, de aquel pecador, un cuerpo muerto. Un cuerpo muerto. Imagínese usted que por su culpa usted tenga que cargar una mochila con un cuerpo muerto. Y no solamente por unas horas, días, cargando ese cuerpo muerto, oliente, putrefacto, que esos líquidos, que esas agua que se mezcla con esa sangre, se chorree por toda su espalda. ¿Se imagina eso? Cuando Pablo dijo, ¡ay de mí! Que traigo este cuerpo muerto. Él estaba hablando sobre esta figura, que estaba cargando sobre sí la muerte de pecado que hay en su naturaleza. Pero él dice después, gracias al Señor, nuestro Dios, en el cual tenemos redención. Jesús, Él cargó la cruz, que es símbolo de muerte, para que usted y yo no tengamos que morir. Por eso que lo cuarto que hizo Jesús al decir consumado fue vencer el temor de la muerte. Romanos 5:17 dice, porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hebreos 2:14-15, así que por cuanto los hijos participaron de la sangre y carne, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por último, cuando Jesús dijo Tetelestai, Él destruyó no solamente el temor de la muerte, sino el poder de Satanás. ¿Cuántos creen eso? Cuando Jesús clamó estas palabras, consumado es, Satanás pensó que ya había destruido a Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, Satanás pensó, he matado a Dios, he vencido, ¡wow! Ahora yo soy Dios, ahora ya no existe Dios, lo he matado. Obviamente, Satanás no había escuchado la lección de la Trinidad, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él pensó, ya ha matado a Dios, pero lo que había hecho era crucificar al Hijo de Dios. Dios todavía estaba en control. Así que cuando Jesús declaró esta palabra, Tetelestai, Él venció al tentador. ¿Por qué? Porque la palabra Satanás, el nombre Satanás significa tentador. Y a través de la muerte de Jesús, Él venció toda tentación. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Jesús clavó toda esa lista de pecados que nos había tentado y Él nos dio ¿qué? Nos dio la libertad.
nos dio la paz de que ahora todos esos pecados habían sido ya perdonados. Segundo, Jesús venció el poder de la condenación de Satanás. ¿Por qué? Porque el nombre de Satanás significa acusador. Él es el que está acusando a usted. Si bien es cierto, cuando Satanás le está tentando, usted le dice, bueno, no hace falta que vengas el domingo, no hace falta que escuches este sermón. Total, hay otros domingos, hay otros sermones. Total, tú puedes hacer esto. Ese pecado que tú haces, esa mentira que tú has dicho, no es nada comparado con otros que mienten peor que tú. Bueno, ese dinero que has ocultado, que no has pagado, ese impuesto que has ocultado, no es nada comparado con esas empresas grandes que estafan al gobierno. Todas esas cosas que nos dice Satanás, tentándonos. Él minimiza la influencia del pecado antes de la tentación. Pero sin embargo, cuando nosotros ya caemos en pecado, Él maximiza la culpa. ¿Sí? Él dice, ¿cómo tú, hijo de Dios, has caído en esa tentación? Y ahora te atreves a venir a la iglesia. Y ahora quieres tomar el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Cena. ¿Cómo tú no tienes vergüenza? ¿Cómo tú te atreves a venir aquí a alabar, a adorar a Dios, cuando tú has estado allí en el secreto, mirando cosas que no debías mirar, tocando cosas que no debías tocar y pensando pensamientos que no debías pensar, diciendo palabras que de tu boca no deberían salir? ¿Cómo tú te atreves ahora a venir y predicar? Satanás nos condena así y nos crea una culpa tremenda que nos hace sentirnos indignos. Pero Jesús dijo, tetelestai, consumado es, no más condenación. 2 Colosenses 15 dice, despojando a todos los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Efesios 2:8 dice, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, y eso no de nosotros, pues un regalo de Dios, es un don de Dios. Así que hermanos, ¿qué es lo que Jesús ha cumplido? ¿Qué es lo que se ha consumado? Es nuestra salvación. Nuestra salvación está segura en Cristo. Por eso que la palabra nos enseña ahí en Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aleluya. ¿Es usted una persona obediente? ¿Obedece a lo que Jesús y la palabra dice? ¿Está usted en paz con el Señor? De haber dicho, Señor, yo he hecho todo lo que tú me has dicho. Yo he hecho lo que tú me has dicho. Luego dice ahí en capítulo 12, 1 al 2, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, en el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Jesús es el alfa y el omega. Jesús es el principio y el fin. Jesús es el autor y el consumador de su fe y de mi fe, que por esta fe nosotros somos salvos. Aleluya. Y esto es lo asombroso de esa cruz. Que lo que Dios empezó en la cruz del Calvario lo terminará hasta el día que usted entre en el paraíso. Por eso esta palabra me bendice tanto. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. ¿Cómo me bendice esta palabra? Lo digo esto porque yo no soy una persona perfecta, pero mucha gente me dice que soy perfeccionista. ¿Por qué? Porque me gusta agradar a Dios y hacer lo mejor para Él. Quiero que Él tenga lo mejor, porque entiendo que Él dio lo mejor para mí. Él dio esa cruz por mí. Él cargó esa cruz por mí. Él murió por mí. Eso realmente no lo puedo comprender con mi mente. ¿Cómo es posible que yo, siendo pecador, que ya hace unas horas he pecado, y ahora yo pueda estar aquí en su presencia, escuchando su voz, hablándome y diciéndome, yo estoy cumpliendo la obra en ti? Es asombroso. Es asombroso que por esa obra en la cruz ahora tenemos acceso al Padre, y cuando yo oro, Padre, escucha mi oración, Él responde. ¿Ha experimentado la respuesta a sus oraciones, hermano, hermana? ¿Sabe lo que significa estar en intimidad con el Señor? Pero, ¿cómo es posible que aún estando en intimidad, aún tocando la santidad, caigamos en pecado? Sí. Dios sabía cuántos pecados usted iba a cometer y cuántos todavía va a cometer mañana más adelante.
Y por esos pecados que cometió, por los que está cometiendo y los que vamos a cometer, Jesús murió en la cruz. Y dijo, tetelestai, todo ha sido pagado completamente. Toda condenación ha sido ya castigada en Cristo Jesús. Para que nosotros no seamos castigados, para que nosotros no vengamos a condenación, sino que pasemos a vida eterna.